Vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al seminario virtual hacia una política de arriendo asequible, propuesta de vivienda integrada en suelo público, que ha desarrollado el Centro de Políticas Públicas. Mi nombre es Pía Mora y soy investigadora del Centro de Políticas Públicas UC y coordinadora del proyecto Ciudad con Todos del mismo centro. Les quiero dar la bienvenida a este seminario virtual. Y este encuentro se enmarca en un trabajo que hemos venido desarrollando desde el año 2016 a través del proyecto Ciudad con Todos, que busca contribuir a generar ciudades más accesibles, equitativas y sostenibles en Chile a través de distintos mecanismos como es la integración social, la descentralización, la colaboración público-privada y la participación ciudadana. Este estudio en particular quiere ser un aporte a la discusión sobre cómo avanzar en una política de arriendo a precios asequibles en Chile y queremos proponer un mecanismo concreto que es la asociación público-privada, las sociedades mixtas, para el desarrollo de proyectos de arriendo asequible integrados en suelo público. Antes de entrar en esta materia, les cuento que este seminario está siendo grabado y que el video va a estar disponible desde mañana, junto con la presentación de los expositores y los comentarios de los panelistas en el sitio web del centro, que es políticaspublicasuc.cl. Les quiero entregar algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, lo invitamos a escribir en el chat, que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas y las plantearemos a los panelistas. Para una mejor visualización durante la presentación, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde a ustedes les acomode. Ahora sí, daremos inicio al seminario. Agradecemos el interés de todos y todas ustedes por estar aquí hoy día. Saludamos muy especialmente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Guard, quien será uno de nuestros panelistas, junto con Roberto Pons, socio y gerente general de Surinvest y director de la Fundación Alcanzable, Alberto Pizarro, director ejecutivo de la Corporación Innova Recoleta, y Loreto Bar, gerente de la Inmobiliaria Social de Techo Chile. Para comenzar, los vamos a dejar con Bernardo Valdés, representante de Community Housing Limited en Chile, quien nos apoyó como institución en el desarrollo de este trabajo y le vamos a pedir que nos entregue unas palabras de bienvenida. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Pía. Saludamos al señor ministro de Vivienda, a Loreto, a Antonio, a Roberto y a Martín del Centro de Políticas Públicas. Estamos muy honrados. Voy a hacer una pequeña presentación. Estamos muy honrados como Community Housing Limited, CHL, en iniciar este seminario con un saludo y en particular por haber tenido la posibilidad de colaborar en el estudio que Martín Coloma presentará a continuación, el cual consideramos como un inicio de una colaboración entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y Community Housing Limited. CHL es un grupo de empresas sin fines de lucro establecido en Australia en 1993, cuyo foco está en desarrollar opciones de vivienda para quienes experimentan dificultades en su acceso y en mejorar continuamente la prestación de servicios a los residentes que puedan disfrutar de una vida estable, formar familias y participar de un empleo de estudios. Cuenta con más de 11.000 propiedades en arriendo en Australia en 6 estados, incluidos Victoria, Nueva Gales del Sur, Australia Occidental y Queensland, Australia del Sur y Tasmania. Y a nivel internacional cuenta con acciones en Timor Oriental, en Chile, Perú, Ruanda, Papúa Nueva Guinea, India e Indonesia, en ese orden de participación en el tiempo. Nuestra visión es contar con un mundo sin pobreza de vivienda y nuestra misión es trabajar para asegurar la provisión de vivienda asequible y sustentable para todos por medio de proporcionar vivienda asequible con tenencia a largo plazo y entregando los servicios adecuados para vivir cómodamente. Ayudar a los residentes a acceder a la vivienda y mantener vínculos con sus comunidades. Asegurar que el desarrollo de la vivienda mejore la sostenibilidad social y económica y ambiental. Crear oportunidades
de empleo y formación en el desarrollo de vivienda siempre que sea posible, y ayudar en el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades sólidas con diversidad social mediante el fomento de iniciativas de construcción comunitaria para así mejorar la salud y el bienestar de las personas desfavorecidas. El principal interés de CIHL en Chile es justamente colaborar y ser parte de la construcción de un sector regulado de arriendo asequible que permita ir conformando una solución habitacional para resolver las necesidades de quienes no pueden acceder a vivienda en propiedad, y un sistema que cuente con políticas mínimas de gestión de activos, de asignación de arrendamientos, de definición de precios y medios de cobro, y sobre todo que incluya e incorpore la participación de la comunidad como el centro del problema. Creemos que el trayecto que tomó 20 años en Australia para establecer un sistema y un sector a escala nacional donde participan el Estado, los privados y las organizaciones sin fines de lucro, puede tomar 5 años en un país como Chile, considerando además el consenso político de avanzar e innovar en nuevos sistemas de solución habitacional en base al arriendo y a la participación activa del Estado. Iniciamos nuestra colaboración desde nuestro rol de practicantes experimentados por medio de esta asociación con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde encontramos un espacio abierto que esperamos seguir aprovechando y aportando como medio de traspaso de conocimiento desde la experiencia australiana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo, por tus palabras y por ese entusiasmo de poder seguir trabajando en conjunto en otros proyectos también. Ahora le vamos a dar el pase a Martín Coloma, quien es investigador del Centro de Políticas Públicas UC, para que realice su presentación, que muestra los principales resultados del estudio hacia la consolidación de una política de arriendo en Chile, evaluación económica de un modelo de provisión de vivienda asequible sobre suelo público mediante sociedades mixtas. Martín, te recordamos que tienes 30 minutos. Puedes comenzar. Hola, buenos días. Se está viendo bien ahí, ¿cierto? Ya. Bueno, buenos días. Lo que les voy a presentar a continuación, ya lo adelantaba Pia, es una propuesta que hemos construido desde el Centro de Políticas Públicas para permitir también la construcción de vivienda pública en arriendo sobre suelo público mediante o aprovechando también esta figura de sociedades mixtas. Es un proyecto que desarrollamos desde el Centro de Políticas Públicas, pero que ha contado con la colaboración también de distintos actores. Quisiéramos acá agradecer a Felipe Abarca, que por medio de su proyecto de título nos ayudó con los primeros cálculos sobre la factibilidad de este modelo. Agradecer especialmente a Community Housing, que por medio de Mijael Bir y Bernardo Valdés, que ya nos saludaba recién, han hecho posible también el desarrollo de este estudio, y agradecer especialmente también a Roberto Pons, que nos ha ayudado muchísimo con algunos cálculos y principalmente con su experiencia desde la industria inmobiliaria. Lo que les vamos a presentar es esta agenda que se muestra acá. Vamos a comenzar con un primer diagnóstico general de la situación del arriendo en Chile. Vamos a hacer una descripción breve del estudio y del modelo que estamos proponiendo. Vamos a mostrar los resultados, o sea, primero los casos que evaluamos y luego los resultados de la evaluación en cada uno de los casos que evaluamos. Y finalmente vamos a hacer algún análisis de sensibilidad para entender qué características o definiciones del modelo se pueden ir moviendo para aumentar la factibilidad de su desarrollo. Y finalmente alguna síntesis o recomendaciones que esperamos que también pueda alimentar la discusión que tenga el panel más adelante. Comenzando con el diagnóstico, esta primera idea es que a nivel nacional existe un creciente consenso de la oportunidad que representa el arriendo como uno de los medios para favorecer el acceso a una vivienda y hábitat adecuado. Podríamos decir que es un consenso que existe, que ya está instalado al menos en la academia, y podríamos decir también que a nivel político, y un consenso que se ha ido construyendo también en el nivel social. El estado actual del arriendo en Chile es que se ha ido profundizando. Podemos ver que 3 de cada 10 viviendas hoy día en Chile son arrendadas, y acá algunos fenómenos que explicarían esta realidad actual que surgen de un estudio de TopTop. Podríamos resumirlo en una mayor presión desde la demanda. Hay algunos cambios en preferencia que harían optar cada vez más por el arriendo. Existen barreras también a nivel de la oferta que impiden también acceder a vivienda en propiedad, como los aumentos de los precios o las mayores exigencias de ahorro, que también harían más posible el
el acceso a las soluciones de arriendo, y existen otros factores estructurales o culturales también que han favorecido la opción del arriendo como cada vez de manera más importante. Esta instalación del arriendo, sin embargo, sigue teniendo bastantes problemas de asequibilidad. Acá tratamos de evaluar a partir de información de la CACEM qué porcentaje de las viviendas cumplen con un estándar que se ha definido a nivel internacional de buena asequibilidad al arriendo, y que significa que las viviendas dispongan no más de un 30% de sus ingresos al precio o al pago del arriendo. Si vemos la realidad nacional, a partir de la CACEM podemos ver que un tercio de las viviendas no cumple con este estándar. O sea, un 33% destina más de un 30% de sus ingresos al arriendo, y después si hacemos el zoom en los deciles más vulnerables, los primeros 4 deciles, vemos que esto aumenta a un 57%, o sea, es decir, el 57% de las viviendas de los deciles 1 al 4 destina más de un 30% de sus ingresos al arriendo. Existen distintos mecanismos para, desde la política pública, abordar los problemas de asequibilidad. Podríamos resumirlo en estos 3 grandes grupos. Existe la posibilidad de estimular la oferta con subsidios a la oferta o con una gestión activa del Estado en el suelo, para disponerlo también para soluciones de arriendo. Existe el mecanismo del subsidio a la demanda, que en Chile se ha usado bastante, que son estos vouchers que se entregan al futuro beneficiario. Y existe también en el contexto internacional soluciones de control de precios. Cada uno de estos 3 círculos que se muestran no son excluyentes, sino que la idea es que se vayan complementando para conseguir realmente el objetivo, que es que la vivienda sea asequible. En Chile hoy día contamos con un subsidio al arriendo que está orientado a la demanda y que tiene, sin embargo, una muy baja aplicación, o sea, un 44% de aplicación a nivel nacional y solo un 24% a nivel de la región metropolitana. En este contexto, o esto se explica por la falta de asequibilidad de la vivienda, que no permite optar a precio asequible. Y hay uno de los principales desafíos desde la política pública, entonces, está en generar esta oferta de vivienda asequible, y para esto reconocemos que han habido avances en esa dirección, pero necesitan todavía explorarse nuevas herramientas que permitan conseguir este arriendo asequible. Aquí destacar, por ejemplo, el caso de Recoleta, o la inmobiliaria popular, que ha logrado instalar nuevas herramientas, y nos gustaría después que Alberto nos pueda contar en el panel de discusión también algunos detalles al respecto. En este punto de la necesidad de buscar nuevas herramientas, nosotros vislumbramos al menos 3 grandes oportunidades que existen en el contexto nacional. Lo primero es la experiencia que ya existe en el desarrollo de proyectos de integración. Son políticas que ya están bien instaladas, al menos en el nivel nacional, y que han demostrado que la integración es posible en Chile, o sea, que se pueden formar comunidades con personas de diversos ingresos. Un segundo punto, segunda oportunidad, es la existencia de suelo público en Santiago. Un estudio de Atisba estima en 1.300 hectáreas el suelo público que está en condiciones de sitio eriazo o subutilizado, y donde se estima que se podrían construir más de 50.000 viviendas. Y por último, nos parece especialmente relevante la existencia de la figura de sociedades mixtas, que hoy día está instalada como una glosa de la ley de presupuesto del MIMBU, y que permite las sociedades público-privadas para obtener vivienda asequible. Y eso hoy día tiene incluso la posibilidad de institucionalizarse a través del proyecto de integración que está en discusión. Diría que nuestra propuesta se basa o aprovecha cada una de estas 3 grandes oportunidades. Pasando ya entonces al estudio que queremos presentar, primero presentar los objetivos generales, y que era diseñar y evaluar económicamente un modelo de vivienda de arriendo asequible que fuera integrado, bien localizado, y que aproveche este esquema de sociedad mixta o colaboración público-privada, y que opere también sobre suelo público. La metodología es que comenzamos definiendo las características que tenía que tener este proyecto tipo. Luego de haber definido el proyecto o el modelo, nos dedicamos a evaluar económicamente desde la perspectiva privada y pública para determinar también la factibilidad de la propuesta que habíamos construido.
Y finalmente realizamos un análisis de sensibilidad, que lo que nos permitía es evaluar cómo afecta cada uno de los parámetros o condiciones o características del modelo definido en la factibilidad del mismo. Y ahora pasamos a describir el modelo mismo. Antes de eso, mencionar algunos de los requisitos o pies forzados que nos definimos. Son requisitos que tienen que ver con la oferta, con la demanda y con el proyecto mismo, y que son pies forzados que definimos como mínimos en el diseño del modelo. Primero, respecto a la oferta, definimos que tenía que permitir la participación de nuevos actores, y estos nuevos actores que se hagan cargo del desarrollo de los proyectos. Y con esto entendemos necesario potenciar la entrada de entidades sin fines de lucro, que podríamos llamar también asociaciones de vivienda, que en el contexto internacional son quienes se hacen cargo de la vivienda en modelos como el que estamos proponiendo. Al mismo tiempo, también relacionado con la oferta, nos interesaba aprovechar los beneficios que podía tener una colaboración público-privada para la obtención de mejores resultados. Esto con la idea de poder complementar aportes tanto del sector público como el privado para obtener el mejor producto posible. Respecto a la demanda, un pie forzado que definimos es que la solución o el modelo propuesto debía entregar una solución habitacional integrada socialmente y que llegara al 70% de hogares más vulnerables, pero considerando de manera preferente al segmento más vulnerable. Y al mismo tiempo debía garantizar que todos estos beneficiarios a los que estábamos llegando pudieran pagar un arriendo asequible y que fuera ajustado según el tramo de ingresos de cada uno de los deciles. Respecto al proyecto, este debía estar bien localizado, en una zona de buena accesibilidad, considerar la gestión social, es decir, no invertir solo en ladrillos, sino que también hacer inversión que permita la instalación o la conformación de la copropiedad que habitaría el proyecto. Nos interesaba mucho que tuviera un uso mixto, es decir, complementar usos habitacionales con comerciales, y esto también permitía darle más sostenibilidad al modelo o a su operación. Y también definimos como una restricción de factibilidad que la tasa interna de retorno fuera mayor a un 8%. Acá les mostramos, si vemos como un proceso, el modelo que estamos proponiendo, y suponiendo que esto comenzara el próximo año, el año 2021, ese año se construiría en suelo público, con aportes públicos, ya vamos a detallar qué tipo de aporte, y complementado con aportes privados en la construcción de la vivienda. Después de haberse construido, 2 años después se empieza a administrar un proyecto de arriendo, que es administrado por una entidad que sea con o sin fin de lucro, que es la misma que construyó, y quien administra la operación del proyecto haciéndose cargo de todos los costos que esto implica y recibiendo los ingresos que llegan de los beneficiarios. Después de 15 años de operación, el proyecto es transferido al Estado, se transfiere entonces el suelo que se había puesto a disposición y el mismo edificio que se construyó para que el Estado lo disponga para los fines que estime conveniente. Respecto a la demanda, queríamos entrar un poco más en detalle en qué estamos entendiendo como restricciones de demanda. Y acá se muestra la composición que diseñamos para el proyecto tipo. Es una composición que incluye a los primeros 7 deciles, un 20% de las viviendas beneficiarias corresponden a los primeros 2 deciles, y a quienes no estamos cobrando un precio de arriendo, solo estaríamos cobrando gastos comunes que permiten la operación del proyecto. A los deciles 3 y 4, que conforman un 20% también del proyecto, le estaríamos cobrando un 30% del valor de arriendo promedio de la comuna en la que se instala el proyecto, y a los deciles 5, 6 y 7, que conforman un 60% de los beneficiarios del proyecto, le estaríamos cobrando un 60% del valor de arriendo promedio de la comuna. Ya más adelante vamos a ver qué implican estos montos o precios de arriendo que estamos cobrando a cada uno de los grupos con respecto a los ingresos de cada decil. Y después, respecto del proyecto, ya le adelantaba que definimos que tenía que ser un proyecto, una ubicación bien localizada, que considera la gestión social y el uso mixto, y esta tasa interna de retorno. Con respecto al proyecto mismo, estamos considerando o evaluando como proyecto base un proyecto de 100 viviendas dispuestas en un edificio de 8 pisos, es decir, una densidad media alta, podríamos decir, que considera una placa comercial en el primer piso de 100 metros cuadrados. Es un proyecto con estacionamiento y con áreas verdes,
y con costo de construcción que hemos definido como mínimo de 17 UF por metro cuadrado, que nos permite alcanzar un estándar constructivo relativamente bueno. Esto se traduce en departamentos de entre 1.500 y 1.600 UF de costo de construcción. Respecto al programa de los edificios, estamos considerando departamentos de 1, de 2 y de 3 dormitorios en estos porcentajes que se muestran acá arriba, pero que se concentra principalmente en los 2 y 3 dormitorios, que representan un 85% de los departamentos que estaríamos construyendo. Con respecto a la operación, ya les adelantaba que estamos pensando una operación de 15 años. Durante estos 15 años existirían ingresos de la operación, que serían los arriendos pagados por los beneficiarios, en los montos que ya hemos definido. Ya existirían gastos de operación, estamos considerando gastos comunes, aquí estamos utilizando una fórmula de 1.000 pesos por metro cuadrado de arriendo, de gasto común que está incluido dentro del arriendo. Gastos de gestión social, que ya les comentaba, gastos de administración de al menos un 5%, que permitiría la gestión de la demanda, que podría ser especialmente difícil o compleja en este tipo de proyectos. Y estamos considerando también algunos parámetros que permitan internalizar el riesgo del proyecto, como una vacancia de un 5% y también una probabilidad de no pago o morosidad de un 5%. Acá les presentamos un resumen de lo que ya les he comentado, pero es un proyecto o un modelo en el que esperamos contar con la participación de 3 actores, a cada uno de los cuales le estamos pidiendo un aporte en la medida que se puede hacer. Al Estado le estamos pidiendo un subsidio para la construcción en el año 0 del proyecto de 1.100 UF por vivienda, que es un monto equivalente a lo que se destina a un proyecto del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, de C49. Estamos pidiéndole que ponga a disposición un terreno por los 15 años de operación, terreno que volvería también a propiedad del Estado luego de los 15 años. Y también que entregue un préstamo de enlace, que es un crédito sin interés, que es la misma forma que se hace para proyectos de integración hoy día, es decir, 300 UF por vivienda. Respecto a la entidad con o sin fin de lucro, que incluso podría ser un municipio y que se hace cargo de la construcción y la administración del proyecto por los 15 años, estamos pidiéndole que construya las viviendas, complementando el monto del subsidio con inversión propia, un aporte que hemos estimado entre 400 y 500 UF por vivienda, ya vamos a entrar en ese resultado más adelante. Y también estamos pidiéndole que administre la operación por 15 años, cubriendo todos los gastos o costos que tiene la operación. Respecto al arrendatario, ya lo comentamos, pero estamos exigiéndole a cada uno de los beneficiarios que aporte en la medida de que sus ingresos lo permitan. Entrando ya más de lleno en la evaluación misma que hicimos, primero comentar que evaluamos la implementación de este modelo en 4 comunas de la región metropolitana. Son comunas que cuentan con zonas de buena accesibilidad, es decir, con buen acceso a bienes públicos. Son comunas con metro, por ejemplo, y con buen acceso a áreas verdes. Y que algo que nos interesaba mucho, comunas con precios de arriendo distintos, y que nos permite también evaluar el comportamiento del modelo en distintas realidades. Y ahora, para presentar los resultados, vamos a presentarlos de la perspectiva de los 3 actores que estamos pensando que participen de esto, es decir, los arrendatarios o beneficiarios del proyecto, el Estado y la entidad que desarrolla y administra el proyecto. Para comenzar, sobre los arrendatarios, el modelo ya les comentaba que le plantea un requisito, es que depende de que se pague un arriendo asequible, que son estos montos que ya veíamos, y aquí la pregunta que surge es si es que este monto cumple con ser un arriendo asequible, es decir, que sea, o como indicador estamos utilizando que sea la relación entre arriendo e ingreso del hogar menor a un 30%. Y esta tabla que vemos acá muestra el resumen de este análisis desde el beneficiario. Se muestra para cada uno de los deciles el monto que tendrían que pagar de arriendo. Se muestra como rango porque depende de la comuna en la que se inserta el proyecto. Y luego en la columna 3 se puede ver qué porcentaje del ingreso de la vivienda representa este monto de arriendo que estaríamos cobrando. Se puede ver que en la gran mayoría de los casos no supera el 30%, salvo algunas excepciones, como este decil 5, que en alguna de las comunas que estamos considerando, particularmente Santiago y Providencia, estaría excediendo por poco el 30% que definimos como umbral, pero todo el resto está dentro de la definición de arriendo asequible.
Pasando ahora a la reevaluación desde la perspectiva del Estado, el modelo lo que le está pidiendo al Estado es que entregue un subsidio a la construcción de 1.100 UF por vivienda, que ponga a disposición un terreno por los 15 años de operación del proyecto, un terreno que sería después devuelto a su propiedad, y que entregue también un préstamo de enlace o crédito sin interés de 300 UF por vivienda. Acá la pregunta que surge es si es que esta opción sería conveniente para el Estado comparado con otras alternativas similares que hoy día están entregando vivienda para estos mismos beneficiarios. Y acá el indicador que nos está interesando mirar es si es que la tasa interna de retorno de esta evaluación desde la perspectiva del Estado tiene una tasa superior a un 6%, 6% porque es la tasa de descuento que se utiliza para evaluar proyectos de inversión pública. Y acá contar bien breve la evaluación que realizamos. Primero consideramos algunos beneficios en la evaluación, como el ahorro que significaría para el Estado respecto al subsidio de arriendo o al subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Es un ahorro porque los beneficiarios de este modelo dejarían de ser beneficiarios de otros modelos, se le ahorraría el monto de esos mismos beneficiarios. Existe también un beneficio por mejor vivienda y sobre todo mejor ubicación de los proyectos, y sobre todo si lo comparamos con la solución que significa el DS49. Y también existe un valor residual del terreno y del edificio, que como les comentaba, después de los 15 años, vuelve a propiedad del Estado. Respecto a los costos que consideramos en esta evaluación, existe un subsidio a la construcción, que son las 1.100 UF por vivienda. Existe un costo financiero porque estamos entregando un préstamo de enlace sin tasa de interés, y existe también un costo oportunidad del suelo público que se está poniendo a disposición por 15 años. Acá la siguiente tabla muestra los resultados que tuvimos de esta evaluación desde la perspectiva del Estado. Vemos que en Estación Central, Santiago y Providencia logramos superar esta tasa interna de retorno del 6% que habíamos definido como umbral, y el caso de Cerrillos todavía no alcanza a superar. Eso implica que tendríamos que hacer algunos ajustes en el modelo para que el modelo funcione en la comuna de Cerrillos. Comentar, eso sí, que la evaluación que hemos hecho hasta el momento no cumple con los criterios de una evaluación social propiamente tal como la que hace el Sistema Nacional de Inversiones. Sería un desafío pendiente que nos queda para más adelante hacer esta evaluación desde la perspectiva del Estado, cumpliendo con todos los requisitos y metodologías que implica la evaluación social. Y por último, entrando ahora a la perspectiva desde la entidad desarrolladora y administradora, los requisitos que exige el modelo a esta entidad es que construya las viviendas, complementando el monto del subsidio con inversión propia, y luego que administre la operación por 15 años, cubriendo todos los costos que implica la operación durante estos años. Y aquí las preguntas que surgen es primero si es que existiría interés por construir las viviendas y administrarlas por 15 años en las condiciones que se definieron, es decir, las características del proyecto y los tamaños de departamentos, los subsidios que estamos definiendo, y los precios de arriendo también que estamos poniendo como restricción. Y luego esta pregunta, surge una segunda pregunta, que es ¿cuánto podría aportar el desarrollador en la construcción de estas viviendas? Acá el indicador que estamos utilizando es que la tasa interna de retorno sea igual o superior a un 8%, que es un parámetro que se utiliza en la evaluación privada de proyectos similares al que estamos proponiendo. El resultado acá, bueno, lo primero que dice es que el modelo sería factible implementar desde la perspectiva del desarrollador, y que a mayor inversión que le exijamos al desarrollador en el año cero o en la construcción de las viviendas, menor sería la tasa interna de retorno del proyecto. Eso se muestra en el gráfico que se da acá abajo, y que relaciona en el eje X los montos de inversión que estamos pidiendo al desarrollador en la construcción por vivienda, y en el eje Y la TIR o la tasa interna de retorno que tendría el proyecto en cada uno de los casos. Y acá destacar los 4 casos que estamos mirando. Si es que estamos exigiendo como umbral mínimo un 8%, en el caso de Providencia, vemos que podríamos exigir al desarrollador que invierta hasta 550 UF por vivienda en la construcción de esta. En el caso de Santiago, podríamos exigirle cerca de 500 UF por departamento, que invierta también en el año cero, complementando el aporte del subsidio del Estado. En el caso de Cerrillo, cerca de 420 UF por departamento, y en el caso de Estación Central era la anterior, y en el caso de Cerrillo, poco menos de 400 UF
por departamento que podría aportar el desarrollador en la construcción, que de nuevo se complementa a las 1100 UF que estaría aportando el Estado. Ahora quisimos también mostrar este mismo resultado, pero viendo cuánto estos aportes que hace el desarrollador, en qué estándar constructivo se pueden traducir. Esto lo estamos mirando como costo por UF por metro cuadrado, que tendría el proyecto en cada uno de los casos, y nos hicimos la misma pregunta. Acá en el eje X se ve cuál es el estándar que conseguiríamos, o que exigiríamos, al mismo tiempo de ver la tasa interna de retorno que podría alcanzar el desarrollador en cada uno de los casos que evaluamos. Y de nuevo acá vemos que el mejor de los casos es Providencia y que podría alcanzar estándares constructivos de 18,5 UF por metro cuadrado. En el caso de Santiago, de cerca de 18 UF por metro cuadrado. Todo esto son dos valores que son bien superiores a los estándares que nos definimos como mínimo, que es de 17 UF por metro cuadrado. Es un estándar que definimos así porque es los montos que se destinan en general a proyectos de integración o DS19. Entonces, un estándar que definimos como mínimo para esta solución. El caso de Estación Central está justo en el umbral que definimos, es decir, que podríamos exigirle al desarrollador que construya a 17 UF por metro cuadrado sin afectar la tasa interna de retorno mínima que pusimos para el proyecto, es decir, sin afectar su factibilidad. Y el caso de Cerrillo se nos está escapando de nuevo también en la evaluación, y estaría llegando a un umbral que es levemente inferior, o sea, 16,7 UF por metro cuadrado, en caso de que quisiéramos tener una tasa interna de retorno de un 8%. Acá queríamos referirnos también a una primera análisis de sensibilidad que hicimos para evaluar cómo cambia el caso de Cerrillo principalmente, que veíamos en la lámina anterior que no cumplía con el umbral mínimo. Vemos qué pasa cuando aumentamos el plazo de operación del proyecto de 15 a 20 o incluso a 30 años. Vemos que al pasar a 20 años ya el caso de Cerrillo, de exigirle 17 UF por metro cuadrado, pasaría a ser un modelo factible de implementar en esa comuna. Ahora entrando también a otros análisis de sensibilidad que realizamos y que nos permiten también fortalecer el modelo que estamos proponiendo. Primero, hicimos una evaluación de cómo afecta la composición social, y acá un resultado que podría sonar un poco evidente, pero aumentar los grupos vulnerables, que son los que pagarían menos arriendo, tiende a disminuir la rentabilidad que obtiene el desarrollador, y esto podría poner también en riesgo el desarrollo o la factibilidad del modelo. Respecto a la vivienda de mercado, hicimos el ejercicio de incluir viviendas de mercado, y acá un poco de manera contraintuitiva, los resultados nos indican que no ayuda a la factibilidad del modelo por la manera en que lo estamos definiendo. Contarles quizás, la vivienda privada en este caso no recibiría un subsidio del Estado de 1100 UF, y es una vivienda que tendría que ser construida con costo por el mismo desarrollador, administrada por 15 años y después entregada al Estado de vuelta. Y ese negocio pareciera no ser suficiente como para ser el modelo más factible. Respecto a los tiempos de operación, ya veíamos que a medida que aumenta el plazo de la operación, aumenta la rentabilidad para el desarrollador, pero de manera no significativamente. O sea, es decir, el caso de Cerrillo sí cruzaba el umbral mínimo, pero es algo que habría que evaluar porque presenta un trade-off para el Estado. Al Estado le conviene recibir las viviendas de vuelta lo antes posible. Estamos plantando 15 años. Respecto al préstamo de enlace, que es este crédito sin interés, vemos que eliminarlo o del modelo amenaza de manera importante el desarrollo del proyecto y su factibilidad, porque afecta la rentabilidad. Y respecto al suelo que estamos definiendo como suelo público que se entrega al proyecto, evaluamos también qué pasa si es que el suelo es privado, es decir, que lo compra el mismo desarrollador, y ahí vemos que el modelo podría funcionar, o sea, seguir funcionando con suelo comprado por el desarrollador, pero en la medida que el Estado se comprometa a comprarlo de vuelta luego de 15 años a un precio proyectado para esa fecha. Martín, por favor, esta parte pasémosla rápidamente, que estamos en el tiempo. Ya. Como cierre, algunas ideas que creemos que alimenten un poco la discusión del panel más adelante. Vemos que el modelo permite entregar una solución de buen estándar constructivo y en zonas de buena accesibilidad con integración social y considerando de manera preferente al segmento más vulnerable. Y también destacar que este estudio lo que busca es hacer un aporte concreto para el desarrollo de proyectos de arriendo,
tratando de poner números y un modelo mucho más definido que podría estar más cerca de su implementación. Vemos que es un modelo viable bajo la perspectiva pública, privada y también de los mismos beneficiarios que llegarían al proyecto, considerando, eso sí, apoyos adicionales a los actuales, es decir, un subsidio a la construcción que se complementa con un préstamo de enlace o un crédito a tasa de interés cero y un mayor rol del Estado en la gestión del suelo. Esta mayor inversión del Estado, si bien supera los montos de subsidios vigentes, hay que considerar que el stock queda como un muy buen activo para el Estado luego de los 15 años, o sea, es vivienda de calidad en zonas bien ubicadas. Respecto a la sensibilización, vemos que el modelo tiende a ser más factible en zonas con mayores precios de arriendo, pero que es posible todavía realizar algunos ajustes en la definición del modelo para que siga siendo factible en zonas pericentrales. Vemos que la composición social afecta de manera importante la factibilidad del proyecto. Ahí hay que tratar de jugar con los números para maximizar el aporte que significa, pero sin poner en riesgo la factibilidad. Y mencionar también que el proyecto se está haciendo cargo de algunos riesgos, como sería la morosidad, la vacancia o imprevisto en la construcción. Pero, sin embargo, aunque ya estamos incluyendo estos riesgos, hay otros riesgos que deberían ser abordados y que podrían generar incertidumbre para el desarrollador y que podrían ser abordados desde un marco regulatorio más apropiado para el modelo que estamos proponiendo. Ya para ir cerrando, este mecanismo lo entendemos como una propuesta concreta, pero que de todas maneras tiene que integrar o formar parte de una batería de herramientas mucho más amplia, insertarse en el contexto de una política de arriendo que sea de amplio alcance y que incluya el estímulo también y la regulación de la entrada de nuevos actores, como podrían ser estas asociaciones de vivienda. Y por último también, que si bien la implementación de pilotos de arriendo es valiosa, que es un poco la línea que ha seguido el Ministerio de Vivienda, consideramos que es urgente la fijación de metas concretas asociadas a la conformación de un stock que sea adecuado de vivienda para arriendo, es decir, que sea y que cumpla con criterios de asequibilidad. Y solo por último, acá antes de dar la palabra a la Pía, comentar que creemos que es difícil recoger todas las preguntas que pueden existir desde quienes están participando del seminario, así que estamos súper abiertos a recibir cualquier comentario aquí por correo, por la plataforma que decían, pero estamos disponibles y conscientes de que esta es una propuesta que tiene que seguir co-creándose desde todos los actores. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Han llegado muchas preguntas al chat, bastante interesantes. Hemos intentado ir contestando en la medida de lo posible y vamos a seguir retomando ese contacto posteriormente. Y queremos darle la palabra al ministro Ward, que sabemos que tiene que irse a las 10, así que desde ya lo excusamos. Y partimos con él. Partimos haciendo referencia a una carta que él envió hace poco al diario, junto con el subsecretario, donde reconoce que el problema de la vivienda es serio en Chile y señala que el acceso universal a techo debe ser parte de una nueva constitución y que el arriendo es uno de los caminos para satisfacer esa necesidad. Eso nos pareció muy positivo, el reconocimiento de la problemática, pero también de la importancia de garantizar estos derechos o de establecer estos derechos. Y nos gustaría entender en qué está hoy día el Ministerio respecto a este tema, en qué está avanzando respecto del arriendo y también qué desafíos, qué obstáculos se ha enfrentado en el camino de tratar de instalar estos proyectos de arriendo desde la oferta, ya no solo mediante subsidios a la demanda. Ministro, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Pía. Muy buenos días a todos. Gracias, Martín, por la presentación. Creo que es una conversación no solamente muy interesante, sino que muy necesaria. Y quiero plantear algunos temas. Efectivamente, teníamos considerado una hora de conversación y tenemos un compromiso posterior, pero creo que alcanzamos a decir algunas cosas de forma de que ustedes puedan incorporarlas eventualmente como insumos en esta necesaria conversación. Primero, a propósito de la discusión constitucional, nosotros sí hemos dicho públicamente, y ahí hay una sola voz dentro del Ministerio, en orden a que el acceso universal al techo debe estar considerado en una nueva constitución. Yo creo que la vivienda es un derecho, y claro, uno puede escuchar de parte de varios ministerios que en el fondo dicen lo mismo respecto de los ministerios sectoriales y de su propio giro, pero no hay política pública más relevante en materia de transferencias a las personas y de impacto en la calidad de vida de las personas que la vivienda. Eso está reflejado incluso en los
estudios de opinión pública, las familias señalan que, por supuesto, lo más relevante en términos de su relación con el Estado es poder acceder de forma digna y rápida a una vivienda. Entonces, sí queremos que eso esté establecido en la Constitución. En el gobierno también hay una sola voz. Creo que se ha ido instalando y eso tiene algunos problemas porque si uno analiza lo que ocurre en las constituciones en el mundo, cerca del 40% de ellas recoge directa o indirectamente, es decir, hace referencia o señala expresamente que la vivienda es un derecho. Pero todos quienes estamos en esta conversación comprendemos que eso no es suficiente, que se requiere garantizar eso en la práctica, de forma de que no sea únicamente una declaración de intenciones o una declaración de principios. Y para eso es que el Ministerio ha estado durante los últimos meses trabajando en la política habitacional, porque ustedes conocen, igual que yo, lo que ha estado haciendo el Ministerio y el Gobierno y los últimos gobiernos en materia de política habitacional. Y creo que es bueno reconocer el problema para poder dar con la solución. Yo creo que no da lo que está haciendo el Estado de Chile, y acá no digo el gobierno, sino que el Estado de Chile en materia de política habitacional, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo a propósito de la pandemia y del 18 de octubre. Hoy día, si uno analiza el fenómeno de los asentamientos precarios, y aquí hay expertos en esta conversación, en materia de tomas y campamentos el aumento es bastante problemático, bastante complicado. Hay muchas familias que están tomando la decisión de irse a una toma y un campamento y eso obedece a diferentes razones. Valor del suelo, dificultad para pagar el arriendo, diseñando una política de arriendo. Hoy día el Ministerio no tiene una política de arriendo, tiene únicamente programas de arriendo. Y básicamente lo que hacemos es subsidiar la demanda. Entonces, creo que estamos muy alineados, y me parece muy bien, en términos de lo que podemos hacer respecto de la oferta. Y aquí ustedes saben que la rueda está inventada, es muy bueno analizar experiencia internacional, derecho comparado, normativa internacional, de forma de poder acelerar los tiempos, porque uno de los riesgos que tenemos es que ya vamos a entrar al último año de este gobierno y eso implica que los esfuerzos que podamos hacer pueden morir con el gobierno cuando termine, en marzo del 2022. Eso lamentablemente ocurre muchas veces en política pública. Se está desarrollando por parte de algún ministerio sectorial alguna política, termina el gobierno y volvemos a hacer. Entonces, quisiéramos diseñar puentes más allá de las políticas de gobierno que se transformen en políticas de Estado. Y contestando un poco lo último que decía Pía, lo que decía Martín en relación a en qué está el ministerio, nosotros efectivamente estamos trabajando en estos pilotos en Valparaíso, Talca y en Valdivia, en el Almendral, en Abate Molina y en los sectores barrios bajos de Valdivia, piloteando lo que hemos estado conversando y lo que ustedes están planteando, que en el fondo es el arriendo asequible desde el suelo público. Quizás algunos de ustedes también han oído o leído que nosotros estamos trabajando en un banco de suelos y aquí aprovecho de hacer un paréntesis para plantear también una respuesta a algunos de los planteamientos que se hacían. Este ha sido uno de los obstáculos con los que nos hemos encontrado, porque hay algún grado de oposición ideológica, diría yo, a esto de que el Estado tenga un banco de suelo. Algunos pueden pensar que es contraproducente, que el Estado no lo hace bien, pero sí creo que es bueno para la política pública de vivienda que el Estado tenga suelos para ir no solamente construyendo el año siguiente, sino que diseñando una política estratégica habitacional desde el concepto de la integración social para que de verdad las viviendas sociales que han mejorado mucho en estándar, hoy día por fuera, miradas de lejos, cuesta distinguir un DS49 de un DS19. Es así cómo ha cambiado el estándar de las viviendas con termopanel, duplicando prácticamente la superficie de las mismas, pero eso no da porque hay muchas familias que están entrando hoy día, están entrando todos los años a la cantidad de personas que finalmente requieren una solución en materia de déficit y nosotros entregamos y construimos una cantidad de viviendas y básicamente neteamos esa, no quiero decir oferta y demanda porque suena feo, pero esa ecuación. Entonces, se requieren nuevas herramientas, es por eso que estamos súper abiertos al arriendo, dado lo que ha ocurrido en otros países en el mundo. Más allá del piloto, quisiéramos incorporar en 2021 políticas ya que
respondan y recojan lo que está planteado en la presentación de Martín, de forma de que el próximo gobierno, sea de la coalición política que sea, tome esto, porque cuando ya se está desarrollando en materia de vivienda una política habitacional es muy difícil interrumpirla, sobre todo cuando hay recursos involucrados, cuando hay comités de vivienda, cuando hay familias, cuando hay algo que ya está anunciado. Entonces, el fenómeno de los campamentos creo que incide naturalmente en la decisión que hay que tomar de tener nuevas herramientas. El arriendo, especialmente la oferta, en materia de oferta, es algo que estamos explorando más allá de los pilotos. Hay que incorporar también los fenómenos de hacinamiento. Estamos trabajando a través de un subsidio especial, el hacinamiento especialmente en la región metropolitana, y también el allegamiento. También es un fenómeno y una de las causas en virtud de las cuales muchas personas toman la decisión de irse a un acampamento o a una toma. Creo, y lo digo responsablemente y sabiendo que está siendo grabada esta conversación, que la política habitacional de Chile va a agotarse pronto si no somos capaces de incorporar nuevas herramientas. Lo queremos hacer a través de los programas actualmente existentes del Ministerio, desarrollando una política de arriendo. Estamos totalmente abiertos a la colaboración con ustedes. Agradecemos profundamente, algo hemos conversado antes, el apoyo de la Universidad, del Centro de Políticas Públicas. Creo que es muy bueno que exista esta asociación entre el mundo público y privado para que nos permita avanzar más allá de los pilotos que tenemos considerados. No quisiera robarme más tiempo, todavía me queda algo de tiempo para poder escuchar y por supuesto, tal como lo decía Martín, han surgido preguntas muy interesantes en relación al suelo, a qué ocurre, bajo qué modalidad jurídica se entrega el suelo, cómo después se devuelve al Estado, quién administra, si el arriendo que está considerado para que sea asequible considera un subsidio, etc. Totalmente disponible, Pía, para que tengamos también una conversación el día de mañana. Estamos ubicados en la Alameda con Serrano, véngannos a ver cuando quieran, de forma que tengamos en el futuro una nueva conversación. Muchas gracias, ministro, por la respuesta. Vamos a dar la palabra a Loreto y después vamos a ver si podemos volver con usted antes de que tenga que partir. Queremos darle la palabra ahora a Loreto como representante de una entidad sin fines de lucro que está muy vinculada a los problemas de acceso a la vivienda, que trabajan con comunidades que realmente tienen una necesidad urgente de tener un techo y que también han experimentado en carne propia las limitaciones o las dificultades que enfrentan entidades sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos y eventualmente también para la administración. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué oportunidades ves tú y qué dificultades experimentan en la práctica para poder desarrollar proyectos como el que proponemos, por ejemplo, este proyecto de arriendo asequible e integrado en suelo público? Hola a todos y todas, muchas gracias Pía y a todos por la invitación. Para responder un poco a las preguntas que me hacís, partir como por las oportunidades, yo creo que tal como ustedes plantean, me parece súper virtuoso esto de crear estos sistemas mixtos. Creo que como entidades sin fines de lucro a veces tenemos también tenemos muchas barreras, sobre todo asociadas a los temas de financiamiento. En consecuencia, el poder asociarnos con otros, el poder asociarnos con otras entidades nos permite poder trabajar más colaborativamente e incorporar a distintos actores en el desarrollo de los proyectos. Parte de las principales barreras que nosotros hemos tenido, nosotros también estamos impulsando un proyecto en Independencia, en conjunto con la municipalidad, ha sido, por ejemplo, el tema de los terrenos. Hay muchos terrenos que están en manos, por ejemplo, hoy día públicos, de distintos organismos públicos que no son tan fáciles de acceder. Hay también problemas para lograr la inversión, el acceso a las glosas, que entiendo que hoy día el ministro también lo ha estado impulsando, el generar el tema de las glosas, generar oferta, la generación de oferta de arriendo público y poder apoyar a la inversión de esta generación de oferta es clave para que entidades como nosotros podamos participar en el desarrollo de esa oferta. Entonces creo que los apoyos financieros son claves para que nosotros podamos participar. Asimismo, también para las líneas de construcción. O sea, créditos de enlaces tales como ustedes están planteando, pero también acompañarnos en el proceso de construcción. Hay veces en que las entidades sin fines de lucro vamos a necesitar bancarizarnos para poder pedir créditos también para la construcción.
no nos basta muchas veces con los créditos de enlace y por lo tanto vamos a necesitar también ese tipo de apoyo. También desde la mirada de las oportunidades vemos que la incorporación de la gestión social nos parece muy clave, sobre todo en el trabajo de los proyectos con los sectores vulnerables, y asimismo me pareció súper interesante lo que ustedes plantean, el poder trabajarlo con una mezcla, no solo trabajarlo con sectores vulnerables, sino que también trabajarlo como proyectos de integración social. Me parece que eso es bien virtuoso porque se pueden producir subsidios cruzados. Asimismo, el poder trabajar como proyectos como en escala, no solo tener un proyecto. Bueno, en el fondo los modelos de operación y de mantenimiento se pueden generar modelos virtuosos de operación, y creo que también hay oportunidades en poder establecer servicios complementarios que puedan apoyar el desarrollo de los proyectos habitacionales. Se habla normalmente de locales comerciales, pero creo que también hay que pensar que muchas veces se necesita, por ejemplo, jardines infantiles, o se puede necesitar, por ejemplo, servicios, no sé, unidades productivas para que hayan dentro del mismo edificio, puedan generarse oportunidades laborales. Entonces creo que hay que mirarlo como un sistema económico también, y desde ahí creo que hay una oportunidad. Y por último, así como para complementar, creo que hay una oportunidad para el Estado de también transformar estos proyectos como puntos de contacto del Estado con una mirada más intersectorial. El acceso a la vivienda, tal como lo plantea el ministro, como un derecho más universal, como una oportunidad para que las familias, el tener un techo es un piso para que la gente pueda desarrollarse en plenitud. Esto nos permite, de alguna manera, desarrollar todas nuestras capacidades. Cuando nosotros podamos transformar estos proyectos de arriendo, de vivienda pública, como un punto de contacto con el Estado, el poder incorporar a otros ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, pero también a los ministerios de Economía, a Salud, al Ministerio de Interior, es poder transformar estos lugares como puntos de contacto del Estado con el territorio. Creo que eso también falta, y hay veces que las municipalidades cumplen ese rol, pero necesitan mucha más ayuda. Así que yo creo que ahí también, no sé si se entiende un poco la idea de transformar estas edificaciones en puntos de contacto entre el Estado y el territorio. Súper, muchas gracias, Loreto. Y aprovechando todavía la presencia del ministro, le queremos dar la palabra a Alberto Pizarro, quien ha liderado en conjunto con su municipio y con la corporación un proyecto muy emblemático de arriendo asequible. Queríamos preguntarle también, en base a esa experiencia, ¿cuáles han sido los facilitadores y los obstaculizadores para el desarrollo de ese proyecto? Pero no solo de ese proyecto puntualmente, sino para replicarlo, porque eso es lo atractivo también, poder tener otras iniciativas similares. Entonces, si nos pudieras hablar desde las oportunidades y dificultades que enfrentan los gobiernos locales para poder desarrollar ofertas. Muchas gracias, Pía. Primero, agradecer la invitación a este seminario, nos parece de una tremenda importancia, saludar a los panelistas y felicitar al Centro de Políticas Públicas, porque en las últimas semanas hemos podido ver varios seminarios donde el centro ha incorporado a sus investigadores propios, investigadores asociados en distintas materias que van a alimentar lo que el ministro nos está riendo, así que creo que el aporte que está haciendo el Centro de Políticas Públicas, la Católica, en estas materias es relevante, y todos nos sumamos a ese esfuerzo gustosamente para que esta política reloaded que el ministro ojalá saque pronto, el ministerio pueda poner a disposición de todos los que trabajamos en materias de vivienda, nos permita llegar a escenarios de no vamos a andar en por qué las cifras de siendo más de lo mismo, estamos todos conscientes y contestes de que no puede ser. Entonces, experiencias como la que hemos logrado desarrollar en Recoleta, tiene varios digamos, atributos
como tú preguntas en función de las facilidades, yo diría que una de las cosas más interesantes es la incorporación de un nuevo actor, como planteaba Martín al principio de los fundamentos de la estrategia, incorporar nuevos actores. Aquí creamos una corporación sin fines de lucro, una corporación de derecho privado, ligada a la orgánica institucional, constitucional de la ley de orgánica constitucional de municipalidad, es decir, una corporación municipal que hace la operación. Hemos sido el motor junto al municipio, porque la operación de este proyecto, en función de la aplicación de la glosa 3 del presupuesto del MIMBU, no ha permitido que el desarrollo y la formulación del proyecto al interior del municipio ha resultado como en la lógica, digamos, más regular de un proyecto de la AEP municipal. Pero cuando entramos a la fase ya de construcción y de operación, claramente ese proceso, ese soporte municipal propiamente tal, era insuficiente, y por eso la creación de la Inmobiliaria Popular como una entidad dentro de la orgánica de la Corporación Innova Recoleta ha permitido sortear lo que hoy día ya es el funcionamiento de la operación misma de este condominio de 38 departamentos en una ubicación muy privilegiada dentro de la ciudad, pasos del metro, pasos de todos los servicios populares de Recoleta, la farmacia popular, la optería y todos los colegios, consultorios, etc. Entonces yo diría que uno de los componentes principales es este nuevo actor. Otro componente es que, y de alguna manera lo preguntaba alguien en el chat de los asistentes, Daniel Saavedra preguntaba sobre la selección de los arrendatarios, cómo se hacía eso, cómo no caer en otra preocupación que puede ser clientelismo, que un organismo público como un municipio pudiera haberse capturado. Yo creo que es muy relevante desarrollar herramientas, metodologías para seleccionar los arrendatarios, poniendo un foco, en el caso de los municipios, en aquel segmento, si revisamos la presentación de Martín, la composición social de los arrendatarios está bien equilibrada. En lo que nosotros hemos hecho, hemos puesto un esfuerzo en poder acercarnos a aquellas familias de los deciles más vulnerables, y cuando vimos el resultado de la selección en función de estos parámetros, que fue una construcción colaborativa, donde también el Centro de Políticas Públicas nos aportó, con el propio MIMBU, con el Servio, con otras organizaciones sociales dedicadas a esto, con Techo, que también Loreto nos acompañó en la formulación de esa ecuación para seleccionar a los arrendatarios, vemos que el grueso de las familias que hoy día están en Justicia Social 1 no podrían aplicar el subsidio de arriendo del cual son beneficiarios, incluso algunos ya un par de años, porque los valores de arrendamiento en el mercado privado no les permite acceder. Por eso, lo que ustedes mencionan como arriendo asequible, nosotros lo denominamos en Recoleta arriendo a precio justo, donde pusimos el techo del 25% del ingreso, un poco similar al estándar que nos explicaba Martín para los primeros 2 deciles. Es decir, ninguna familia está pagando más del 25% de sus ingresos. Y tenemos tasas en estos 6 meses de operación, ciertamente, desde fines de junio a la fecha, tasas de no pago del 0%. Hemos tenido en algunos meses algún atraso en el pago el día 5, algunos llegan a pagar hasta no sé, algún mes, el día 20, el día 25, pero hoy día no tenemos morosidad. Y en situación de pandemia, en donde hemos tenido un porcentaje importante de familias que han perdido el trabajo, que se han acogido a los distintos mecanismos que el Estado ha desplegado. Entonces, en un escenario adverso tenemos un desempeño, yo diría, más bien positivo, no quiero ser exitista, pero positivo, en donde evidentemente las familias a las que hemos podido llegar le estamos entregando todo eso que estamos en condiciones de discutir hoy día en función del derecho del acceso al techo. Perfecto, gracias Alberto, además por recoger una de las preguntas precisamente que aparecía en el chat respecto a la morosidad. Sabemos que el ministro Ward nos debe dejar, entonces le queríamos dar la oportunidad si quiere decir algunas palabras al cierre y seguimos con la conversación. Primero las disculpas del caso y obviamente apertura total a que tengamos o a participar en nuevas conversaciones, a que establezcamos alguna suerte de mesa de trabajo más allá de las conversaciones formales que ya hemos tenido con la universidad y que están de alguna forma muy relacionadas con lo que nosotros estamos haciendo en el ministerio. No queremos quedarnos en los pilotos, eso es una etapa muy inicial,
y como les decía antes, el riesgo que tenemos es que nos vayamos quedando sin tiempo. Por eso nos gustaría acelerar el trámite de la generación de estas herramientas adicionales a la política de entrega de viviendas en propiedad que actualmente tiene el Ministerio, que no da para satisfacer la demanda que hoy día existe en materia habitacional, sobre todo producto de lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo. Así que se agradece profundamente el apoyo que hemos tenido y obviamente que las puertas están abiertas. Hay muchas personas, probablemente todos en esta conversación, que llevan mucho más tiempo que yo trabajando en temas de vivienda y urbanismo, y creo que es muy relevante generar estas nuevas políticas y darle detalle, porque los pilotos nos permiten justamente eso, ir simulando lo que queremos después desarrollar ya de forma más permanente. Insisto en lo que transmitía también antes, la rueda está inventada, esto opera exitosamente en muchos lugares en el mundo y es lo que queremos empezar a hacer muy pronto en Chile. Agradezco la oportunidad, las disculpas del caso por tener que abandonarlos antes y quedamos disponibles para tener una nueva conversación e ir informándoles también y contándoles cuáles son los avances de lo que estamos haciendo nosotros como ministerio. Muchas gracias, ministro, y también a su equipo. Y justo ha llegado una pregunta muy interesante, pero que hará para una próxima oportunidad si se va a repetir el llamado especial que permitió proyectos como Justicia Social 1. Eso también sería una buena cosa de poder discutir. Muchas gracias, ministro. Queríamos darle la palabra ahora a Roberto Pons, que es un personaje interesante porque tiene una doble militancia. Tiene una militancia inmobiliaria, pero ahora también está de director de una nueva fundación que se llama Alcanzable. Entonces, nos gustaría, Roberto, si puedes explicar un poco de qué se trata Alcanzable y cómo ves tú que este concepto del arriendo alcanzable debería abordarse desde las políticas públicas. ¿Qué dimensiones comprende? Hola Piedad, buenos días, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo del Centro de Políticas Públicas por el estudio que presentaron. Creo que tiene mucho valor y es un pie para poder ir generando nuevos mecanismos. Bien resumido, Alcanzable es una fundación que se crea este año por un grupo de profesionales y amigos que de alguna manera en los distintos ámbitos de acción tenemos todos vinculación con el mundo o inmobiliario o el mundo social y estamos convencidos que la vivienda es como el elemento central que permite que tanto las familias como las personas tengan un bienestar y que se genere una rentabilidad social que es fundamental. Entonces, en ese contexto nos armamos esta fundación pensando en que el mecanismo del arriendo es un mecanismo que está poco abordado, que tiene poco desarrollo, que tiene mucho potencial, y por lo tanto nuestro foco hoy día está absolutamente en tratar de vincular a todos los actores que puedan tener que ver con este mecanismo, desde participar activamente en la discusión de política y ayudar a evaluar proyectos pilotos, incentivar y invitar al mundo privado para que genere inversión que esté vinculada, digamos, a este tipo de soluciones, donde obviamente el concepto de rentabilidad e impacto se hace esencial, donde ya no es solamente la rentabilidad económica, sino que también es la rentabilidad social que genera. Entonces, de alguna manera somos como una especie de motor que queremos meternos y también nuestra capacidad de gestión para que estos mecanismos sean más fluidos, digamos, en los distintos frentes. Ahora, a mí me pasa, digamos, que como dentro de este tema de plantear el arriendo como una solución a un problema, que yo creo que es verdad y el déficit habitacional es un problema, yo creo que ahí Martín algo dijo al principio de la presentación y que tiene que ver con el arriendo como una tendencia. Y tiene que ver con una tendencia social, demográfica, de necesidades de movilidad, de necesidades de adaptación y un montón de situaciones que creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva y no solamente desde el punto de vista de la solución de un problema, porque yo creo que ahí es como que cambiamos un foco a decir, oye, esto es una necesidad y es una tendencia que ya se está dando, digamos, entre comillas, la industria inmobiliaria, ya se está dando en otros países. Entonces, como que esta cosa de que el arriendo es como el vuelto, digamos, de la entrega de vivienda en propiedad, yo creo que hay que tener un cambio de paradigma y ver que el arriendo efectivamente es una solución importante que le permite a las familias tener una ubicación más central, estar más cerca de los servicios y por lo tanto tener un mejor bienestar que seguramente le va a permitir, ¿no es cierto?, acceder y pasar a otra instancia donde esa misma vivienda además queda disponible para futuras necesidades. Entonces, el modelo del arriendo yo no lo veo como una solución a un problema, sino que lo veo como una tendencia y que tiene además un montón de sustentos, tanto en lo social como en lo económico, que obviamente ahora no es el espacio como para abrirlo en detalle. Y yo creo que otro aspecto fundamental es que
que quizá en parte, o en paralelo a todo lo que es la generación de los modelos, creo que también es importante que nos pongamos y nos detengamos un segundo para definir qué es lo que es un arriendo asequible, o nosotros le llamamos arriendo alcanzable, porque yo creo que eso es algo que finalmente hay muchas maneras de verlo. Alberto, ¿no es cierto?, ponía un techo, digamos, dentro del porcentaje que es el valor del arriendo, y claramente ese indicador, el porcentaje de los ingresos de una familia destinados al ítem vivienda, es un indicador que es bastante universal, y que todos sabemos que está entre el 20 y el 30%, y que tiene una lógica, digamos, que va tanto asociado a los modelos en propiedad, en un pago de un dividendo, como el modelo de arriendo. Pero yo creo que no es solamente el único factor. Yo creo que ahí es donde también tenemos que trabajar entre todos un estándar y un acomodo de esos indicadores, porque finalmente uno dice, bueno, está el porcentaje del ingreso. ¿Qué pasa con los metros cuadrados por persona? Que tiene que ver con el estándar. ¿Qué pasa, digamos, con el tipo de productos y la sustentabilidad de estos proyectos en el largo plazo? O sea, la calidad con que se construyen estos edificios. Son edificios que van a durar, o que deberían tener una vida útil bastante larga, donde hay necesidades de mantención. Alguien preguntaba por ahí si es que el modelo consideraba reinversión. Entonces, hay estándares que también tienen que ser medidos de lo que es un arriendo alcanzable en relación a lo que es el producto. Y por otro lado, que también seamos capaces de medir cuál es la rentabilidad social que genera esta solución. O sea, ¿qué pasa con una persona que en vez de tener, ¿no es cierto?, una solución en la periferia, logra tener un arriendo alcanzable, un arriendo asequible en una ubicación central, cercano a su lugar de trabajo, cercano a sus redes familiares? ¿Cómo medimos el beneficio social que eso genera? Y ahí yo creo que hay un desafío importante, porque el arriendo alcanzable no es solamente cuando la persona entra y gasta un porcentaje de su ingreso, ¿no es cierto?, en un arriendo, sino que es qué es lo que le pasa durante y cuál es el resultado después. ¿Qué pasa cuando esa persona sale de ese arriendo alcanzable o arriendo asequible? Toma la posibilidad de comprar una nueva propiedad, toma la posibilidad de tener un acceso a una mejor propiedad, deja ese espacio para una nueva. ¿Qué es lo que le pasó a esa familia durante ese proceso? Y esa medición es la que necesitamos partir haciendo desde ahora, porque si no los pilotos, no dicen que son modelos, se pueden adaptar con más inversión pública, más inversión privada. Hay un montón de elementos, digamos, que son esenciales para complementar el modelo que habló Martín, tanto desde la oferta como desde la demanda. Entonces, yo creo que ese es un poco el desafío de generar esa definición. Y lo último que quiero decir también como desafío, que para mí lo que me parece bastante como alarmante y bastante, no sé, como indicador, que el modelo del DC52, que es un subsidio que a todas luces está bien pensado, que tiene una aplicación debería ser una aplicación fácil, pero cuando hoy día uno ve los resultados y que la convertibilidad del DC52 es de un 40% en promedio en Chile y de un 24% en la región metropolitana, desde que se inventó, desde el año 2014 hasta ahora, uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y finalmente nosotros, al menos desde Alcanzable, vemos que hay tres grandes problemas. Uno es la disposición a arrendar, porque finalmente los arriendos, las propiedades están en manos privadas o están en manos, digamos, de personas que tienen una opción, una alternativa a arrendar esa propiedad, y finalmente la gente tiene una mala disposición a arrendar a cualquier demanda que venga con algún concepto de vulnerabilidad o de apoyo al Estado, solamente por prejuicio, solamente, digamos, por un no entender. La demanda que está asociada al DC52 tiene una de las morosidades más bajas en promedio de cualquier demanda que pueda existir. Segundo, los precios. Los precios de los departamentos no dan a la razón su F. Entre enero y de octubre de este año hubo alrededor de 625 departamentos en oferta en las plataformas inmobiliarias de 2 dormitorios o más bajo la UF. Y lo tercero es el tema de la burocracia, porque también para concretar el subsidio de arriendo la persona tiene que llegar hasta con el papel de recepción municipal del edificio. Entonces, en todos estos aspectos es donde creo que también tenemos que trabajar para que finalmente la convertibilidad que se genere de mecanismos que ya existen y que deberían funcionar, aparte de la generación de estos nuevos pilotos, empiecen a plasmar, digamos, el arriendo como una solución y que la podamos medir. Hoy día no la podemos medir, es muy baja la aplicación. Entonces, finalmente es como, estamos parados ahí como en un limbo y los pilotos, digamos, sí, pueden ser así, pueden ser así, pero creo que ya llegó el momento de que se establezca una forma concreta de medir todos estos efectos y que lo hagamos en conjunto, o sea, tanto los actores privados, los actores públicos, los modelos de inversión pueden ser privados, pueden ser públicos, pueden ser público-privados, pero ya es como que hay que armar una política que esté basada en consensos y definiciones concretas. Gracias, Roberto. Vamos a tratar de hacer una última ronda de preguntas, así que les digo, por favor, si pueden ser idealmente respuestas breves para que alcancen todos una segunda oportunidad y también para poder dar la oportunidad a Bernardo si quisiera cerrar con algunas palabras. Loreto, tú hiciste referencia a
al valor agregado que pueden generar las entidades sin fines de lucro en la dimensión social. No sé si podrías profundizar en base a la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en los proyectos de integración social, con los planes de integración social. ¿Cuáles son esos elementos que fortalecen las comunidades y que tienen que ver con el rol que ustedes desempeñan como entidades sin fines de lucro? Mira, Pía, nosotros además hemos estado con el proyecto de Independencia, también hemos desarrollado un modelo de administración que esperamos poder pilotear en este proyecto. Y la verdad es que en el modelo de administración nosotros consideramos como 3 variables, uno como la operación del inmueble en esta dimensión como más de la infraestructura, también una dimensión más en el plan de acompañamiento social, considerando básicamente elementos que colaboren en una cohesión social en una comunidad que básicamente no se conoce, y eso tiene harto que ver con tener un equipo que se encuentre ejecutando este plan de acompañamiento y propiciar ciertas actividades de vínculo. También nos parece importante poder trabajar con las comunidades y con la gente que está viviendo en los edificios en una inclusión financiera. Nosotros estamos pensando en edificios que sean para los sectores vulnerables, no solo para edificios mixtos, y desde ese sentido nos parece importante poder apoyarlos a través de formación de cómo funciona en los beneficios del Estado, las lógicas de la formalidad. Muchas veces nosotros los metemos dentro de las lógicas formales, pero sin hacerle una inclusión de las lógicas y los beneficios que tiene estar insertos en el mercado formal. También nos parece importante hablar y establecer normas respecto a la prevención del racismo y la discriminación, poder conectarlos, por ejemplo, también a los accesos a las redes de salud de los territorios, y asimismo como poder generar apoyos educacionales, tanto para niños, niñas y jóvenes, como para adultos mayores que a veces no han logrado terminar sus estudios y eso se transforman en sus propias barreras para poder insertarse laboralmente. Y lo mismo, generar redes con las oficinas municipales para poder generar oportunidades laborales. Y en esa misma línea era un poco lo que comentamos de poder tener servicios complementarios que puedan generar facilidades de inserción laboral dentro del mismo edificio. Hay veces en que en los sectores más vulnerables nosotros estamos muy focalizados en el trabajo de los primeros quintiles, que son los que de alguna manera viven el mercado abusivo del arriendo. Nos interesa que a ellos también focalicemos los esfuerzos del arriendo, si bien en el fondo la iniciativa que ustedes proponen nos parece del todo relevante porque nos permite avanzar de manera más acelerada y con subsidios cruzados y con un modelo económico que lo hace más viable. Creemos que también es importante mirar a los sectores vulnerables, que son los que están entrando más rápidamente en campamento y los que están viviendo las vulneraciones más grandes hoy día en el mercado informal del arriendo. Finalmente, un poco para complementar también, hay ciertos principios que yo creo que también es importante tener claro y que de alguna manera han rondado en las conversaciones que han planteado Roberto, Alberto, el ministro, y también un poco lo que planteó Bernardo y Martín en su presentación. Es clave esto como principio, la priorización de la construcción de vivienda pública en arriendo, o sea, no solo privada, sino que también que exista un stock público. O sea, yo creo que hoy día hay un espacio bien grande para que crezca el mercado de arriendo, un poco lo que plantea Roberto, hay espacio para que entren muchos actores, entren actores privados, entren actores mixtos, la asociación público-privada yo creo que tiene un espacio gigante, o sea, yo creo que hay una tendencia muy grande del arriendo y tenemos que dar espacio para eso y sofisticar mucho más el mercado del arriendo, pero también hay que dar un espacio y hay que generar una oferta especial para los sectores vulnerables. El tema del precio justo, creo que ahí el ejemplo de justicia social es algo que tenemos que estar mirando, insisto, o sea, es el piloto que nos va a permitir seguir sofisticándolo. El tema de la tenencia segura es algo que lo vemos desde el mercado informal, cómo aparecen todas las prácticas abusivas, y que yo creo que el mercado
esta oferta de arriendo público tiene que hacerse cargo de esas prácticas abusivas y de alguna manera resguardar los intereses de las partes, generar una regulación ad hoc y que se permita de alguna manera y se co-construya con los distintos actores. Y este plan social que acompañe y haga sostenible el modelo. Creo que, que los distintos van a surgir distintos modelos para los sectores más vulnerables, para los modelos mixtos socialmente, y por lo tanto tienen que haber planes de acompañamiento ad hoc para las distintas realidades que vayamos representando. Creo que esos principios también son bien claves, porque tenemos que promover una mayor cohesión social y que estas unidades habitacionales nos van a permitir una mayor proximidad y un mayor apoyo a esas familias. Eso era, por último, lo que quería decir. Gracias, Loreto. Me gustaría darle la palabra a Alberto también, para que pudiera contar un poco los aprendizajes que han sacado en limpio a partir de la implementación del proyecto Justicia Social, que es un proyecto emblemático, me imagino no exento de dificultades, y sobre todo quería preguntarte por el tema de la operación, porque lo más reciente que tenemos como antecedente es estos fondos mediante este llamado especial para construir, pero ¿qué pasa después? Y de hecho algunas preguntas del chat tienen que ver con eso. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuándo se invierte para recuperar o rehabilitar el stock en caso de que se deteriore? Etcétera. ¿Qué pasa con la morosidad? Eso tú ya lo abordaste en tu presentación, en tu intervención, pero si nos puedes detallar un poco cuáles han sido los principales aprendizajes. Mira, yo creo que lo más importante de poder aclarar respecto a la experiencia que hemos podido desarrollar acá en Recoleta es que nos estamos jugando el éxito de esta estrategia no en la fase de diseño ni construcción, la estamos jugando ahora, en la operación. Yo creo que ahí es donde están puestos nuestro mayor esfuerzo, y Roberto y Loreto dan muy bien en el clavo respecto a donde deben estar nuestras mayores preocupaciones, y es cómo acompañamos a esta familia. Y ahí es donde yo quiero ser súper categórico, que una estrategia de esta naturaleza en manos de los municipios asegura la mayor probabilidad de éxito. Y perdonen que no me pueda sacar la camiseta municipalista que tengo desde hace más de 25 años, pero es que los municipios han demostrado, y lo han demostrado hoy día, post-estallido, post-pandemia, la capacidad de sintonizar con las necesidades de la ciudadanía, la capacidad de desplegar los liderazgos de sus autoridades, y no me refiero solo de los alcaldes que los vemos en los medios, sino que de los equipos municipales transversalmente en el territorio. Entonces, es un modelo como el que ustedes han diseñado en manos de un municipio, y volviendo al tema que planteaba Martín de los nuevos actores, en manos de asociaciones de vivienda municipales, asociaciones municipales de vivienda, que también pudieran desplegarse debajo de esta nueva institucionalidad de la gobernanza regional, en donde haya una instancia regional. Yo de verdad me imagino el Serviu fuera del mismo, y me imagino el Serviu en el GORE, en donde los municipios pudieran asociarse para poder generar lo que planteaba en las recomendaciones al final Martín, la necesidad de ponerse en meta respecto de un stock de vivienda pública, ¿ya? Pública o privada. Yo tengo un poquito de ruido ahí con que este desarrollador pueda hacer con o sin fines de lucro. Yo creo que si vamos a meter subsidios, vamos a meter en un aparataje en donde hay un altísimo compromiso del Estado en darle continuidad de acompañamiento y asegurar calidad de vida a esa familia, entonces deberían operar simplemente instituciones sin fines de lucro, ¿no? Que el resto del aparataje del subsidio a la demanda que existe y que lo capturan las empresas privadas, va a haber siempre un marco para ellos, un porcentaje de participación, así que me parece bien, pero instrumentos de esta naturaleza deberían estar dirigidos a organizaciones sin fines de lucro, en donde los municipios han demostrado que pueden ser innovadores cuando tienen la accesibilidad a los recursos. Recoleta demostró, y también la replicabilidad, que es un poco lo que tú decías. O sea, Recoleta demostró con la información popular crear un modelo replicable, y son 150 y tantos municipios en Chile que tienen ese modelo operando, y hay otros tantos que están entrando con la óptica y con el servicio de audiometría también. Entonces, claramente, esto en manos de los municipios, de asociaciones de municipios que pudieran disponer de terreno, donde ahí podría el modelo ajustarse en dos componentes a mi juicio. Cuando el terreno es público y no es privado, digamos, no necesita el Estado volver a comprarlo, porque el terreno va a quedar a disposición de ese objeto, digamos, permanentemente.
y dos, cómo incorporar la variable de la aplicación del subsidio de arriendo. Nosotros tenemos casi el 80% de las familias que viven ahí están aplicando el subsidio de arriendo, aun cuando esos aportes del subsidio no llegan a nosotros para la operación, sino que sostenemos la operación con el copago de arriendo, pero la aplicación del subsidio puede ser una herramienta que ayude a potenciar el financiamiento y de alguna manera bajar el nivel de inversión inicial. Entonces creo que en eso hay muchos atributos que desde el mundo, desde el operador municipal y su institucionalidad asociada, como lo somos nosotros, una corporación municipal, va a permitir generar mayor virtuosismo respecto de la aplicación de todas estas dimensiones, no solo de la generación de la oferta, sino que luego de una adecuada operación. Nosotros hemos ido en estos meses guardando recursos para poder atender necesidades de mantención en el futuro. Tenemos contrato de aseo, contrato de mantención de todas las infraestructuras. O sea, estamos operando realmente, yo diría, con un nivel de solvencia bien, yo diría, completamente como lo comprometimos ante el Ministerio cuando formulamos el proyecto Justicia Social 1 ahí a mediados del 2017, cuando se crea la glosa. Yo creo que en ese sentido también felicitar al Ministerio porque ha ido incorporando a través de las glosas, diversas glosas. Martín mencionaba la glosa 10 de esto de las asociaciones público-privadas. Yo creo que es un instrumento en el que levanto al tiro la mano. Si el Ministerio se la juega, con Recoleta podemos formar al tiro una asociación para construir Justicia Social 2. Ya tenemos el terreno, podemos ponernos al tiro a discutir en el financiamiento a través de una sociedad mixta, municipio mismo, e Innova Recoleta. Así que yo creo que ahí están los componentes para poder ir profundizando y avanzando y pasar de bonitos y exitosos pilotos a una estrategia que se despliegue en todo el territorio. Y un último tema, sé que estamos contra el tiempo, pero algo preguntaban por ahí los asistentes. Hay un importantísimo stock de vivienda construida, no regularizada, que se deriva de insolvencia en la aplicación del DC49 y del 174, que era el instrumento que lo precedió. Es muy posible, y lo digo con el conocimiento causa al haber estado en el Servio, es factible poder generar ahí un stock de vivienda que se transfiera al ahorro. Es simplemente recuperar esas viviendas que no han, digo simplemente, los mecanismos no son tan simples, pero es factible recuperar esas viviendas y generar inmediatamente un importante stock bien diseminado en el territorio, al menos de la experiencia que yo conozco de la región metropolitana, pero no es distinta en otras ciudades, al menos ciudades capitales en Chile, de viviendas públicas que pueden entrar al arriendo. Son viviendas que tienen tenencia irregular, es decir, hay alguien que las está ocupando y no está pagando un peso por ese aporte estatal que la construyó. Entonces, creo que hay por distintos lados en que podemos entrar para generar la necesidad de este stock de vivienda en arriendo que permita atender las necesidades del creciente allegamiento y hacinamiento que hoy día, en esta época de pandemia, nos ha develado la realidad. Gracias, Alberto. Y antes de dar la palabra a Roberto, quería hacerme cargo de algunos comentarios que se han repetido bastante en el chat, que tienen que ver con cuál es la capacidad de los municipios de abordar este tipo de proyectos, entendiendo que Recoleta es un caso bien emblemático, tiene un equipo súper fuerte bueno, tú, Alberto, eres parte de ese equipo, pero muchos cuestionan que eso no es la realidad de todos los municipios a nivel de Santiago y menos de Chile. Entonces, me parece interesante las pistas que han dado ustedes también en la conversación respecto a la importancia de la asociación para subsanar eventuales debilidades o dificultades. Alberto mencionó asociaciones de municipios, me parece una alternativa súper interesante. Loreto mencionó la asociación entre municipios y ONG, como lo están haciendo en el caso de Independencia. También nosotros estamos proponiendo que, por supuesto, tiene que haber asociación desde el MIMBU o el Serviu con los municipios, porque claramente el modelo que proponemos es inviable si no hay un aporte, un apoyo público desde el suelo, los subsidios y también los préstamos de enlace. O sea, este modelo por sí solo, con entidades por sí solas, independientes, no se sostiene, y nos parece importante reforzar ese principio de complementariedad, de asociación para subsanar esas eventuales dificultades. Y también ahí está el caso interesante de Techo, que también está la opción de asociación privada con ONG para abordarse el proyecto. Y colgándome de eso, quería hacer la última pregunta a Roberto,
sobre el rol privado. Te pregunté antes por alcanzable, que es el sombrero de la fundación, pero ahora poniéndonos en el lado privado y haciéndonos cargo también de la interpelación de Alberto, como tiene sentido o no que entidades con fines de lucro aborden este tipo de proyectos. Te quería preguntar tu opinión sobre si te parece que hay una oportunidad, un saber, una expertise desde el sector privado que podría ponerse al servicio de estos proyectos. ¿Qué riesgos ven ustedes de asumir este tipo de proyectos y también qué tipo de desventajas tiene el sector para hacerse cargo de, como vimos, un problema que no es solamente el acceso a la vivienda física, sino que hay todo un tema social, como decía también Loreto, Alberto, el acompañamiento de la familia, que no es necesariamente la expertise privada? Me hiciste hartas preguntas, sí, voy a tratar de contestarlas. Y todo en un minuto, si puedes. Sí, sobre todo en un minuto que queda. Oye, a ver, yo creo que el sector privado tiene un rol fundamental, por ahí lo manifestaron en alguno de los chats respecto a como la experiencia que ya es está bastante ramificada de lo que es el tema multifamily, que de nuevo no responde a un problema económico, sino que responde a una dinámica sociodemográfica, digamos, donde ese modelo de negocio o de desarrollo ha generado soluciones, digamos, para mucha gente que antes no existían. Entonces yo creo que ahí hay un primer aporte desde el mundo privado, que es una experiencia que ya está recogida, que obviamente tiene otros criterios, tiene un efecto de rentabilidad, porque finalmente hay que definir cuáles son los objetivos de cada modelo. O sea, en el ámbito privado está definido, ¿no es cierto?, en base a un objetivo de rentabilidad, y algunos otros también, porque no solamente está basado en eso. Entonces, yo creo que hay una experiencia. Aquí lo que pasa es que al final hay que separar el problema en dos temas. Uno es la inversión, y la inversión tiene que ver con suelo y con construcción, y por otro lado está la gestión, que tiene que ver con desarrollo de proyectos y con operación de proyectos. Entonces, yo creo que los privados hoy día, en una opinión personal, tienen bastante más capacidad o tienen bastante más desarrollado lo que son los modelos de gestión, es decir, cómo construir un proyecto en tiempo y costo, porque finalmente aquí lo que importa es que los proyectos tengan un plazo de ejecución, tengan un estándar de calidad, se cumpla con los costos, y por otro lado la operación creo que también es una experiencia acumulada ya a través de estos proyectos multifamily, que sin duda, cuando se trata, digamos, de, ¿no es cierto?, necesidades o digamos, de usuarios que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, por supuesto que se hace fundamental el trabajo y alianzas con ONG o con las municipalidades para todo lo que es el apoyo social. O sea, todos estos modelos de arriendo en las situaciones más extremas, si no tienen un apoyo social, no van a funcionar. O sea, de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad. Pero en el fondo, ahí es donde yo creo que el privado sí tiene una posibilidad en lo que es desarrollo inmobiliario propiamente tal y lo que es la operación física de mantener, de cobrar, de tomar medidas si es que pasa algo, que no sea el Estado el que tenga que estar, ¿no es cierto?, tomando medidas radicales frente a ciertos problemas. Creo que ahí hay una oportunidad. Desde el punto de vista de la inversión también, porque claro, los privados, uno dice, oye, no, los privados lo único que quieren es la rentabilidad de X%. Hoy día existe una cantidad importante dentro del mundo privado que visualiza que estas inversiones con rentabilidad de impacto y que eventualmente generan un sacrificio dentro de lo que es un sacrificio, una baja o como se quiera llamar dentro de la rentabilidad económica, son temas que están tomando mucha fuerza, que hay mucha gente que está planteando eso, y no por un tema de que, oye, aquí yo estoy con rentabilidad de impacto, porque de verdad existe un convencimiento de que es algo necesario para el país, es algo que es necesario que se genere esa rentabilidad social, es necesario que esas familias tengan una mejora en su estándar, porque finalmente es donde se produce como una ganancia completa. Entonces, yo creo que ahí es donde, y lo último que quiero decir, digamos, es que también me pasa que finalmente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como que lo que tenemos que hacer también es dejar de generalizar, lo dije antes. Aquí hay una solución para distintos casos, y es diferente lo que pasa en Recoleta, de lo que pasa en Iquique, de lo que pasa en Punta Arenas. Y es diferente un modelo que está enfocado del mundo privado, para demanda vulnerable, a lo mejor para los deciles vulnerables más altos, a lo que son proyectos que estén enfocados a los deciles, digamos, de los más vulnerables, o a los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, con un programa precioso que se llama Vivienda Primero, donde ayudan a través de la ONG a que la gente que está en las calles viva en departamentos, se integren a las comunidades, y eso nadie lo sabe. Y les cuesta un cerro conseguir departamentos. ¿Por qué? Porque nadie quiere arrendar departamentos a gente que viene de la calle. Entonces, al final, digamos, hay como demasiada especificidad en este tema, y si lo seguimos mirando como una generalidad y no nos preocupamos de buscar soluciones y que los privados se involucren en eso. Y algunas soluciones van a tener mayor participación y en otras soluciones el mundo público va a tener una solución más ágil. Pero si seguimos pensando que hay una sola forma y que son o los privados o los públicos en modelos de este tipo o de este otro tipo, no va a llegar a ningún lado. O sea, el hecho de que el DC52 tenga el mismo precio, el mismo tope de 11 UF y el mismo subsidio de 4 UF en todo Chile,
O sea, por eso la conversión es del 40% en promedio en Chile y el 24% en la región metropolitana. Porque obviamente los precios son más altos en la región metropolitana. Entonces, si no tenemos políticas que estén desarrolladas para la especificidad que requiere cada zona y cada, también lo hablaban de ahí, ¿qué pasa con los inmigrantes? O sea, es como, no sé, desde el punto de vista privado uno lo podría decir, estamos frente a un problema que tiene que ver con nichos, no frente a un problema general. Y esos nichos hay que buscar soluciones a cada uno de ellos. Segmentos de mercado. Y ahí es donde el mundo privado creo que tiene una experiencia y una capacidad de aportar, de ayudar a pensar, de sentarse con el mundo público, como lo estamos tratando de hacer desde Alcanzable, para que pongamos nuestra idea y nuestra fuerza y también nuestro compromiso con nuestra capacidad de generar compromisos con el mundo privado, para que la inversión también sea parte de esta solución. Gracias, Roberto. Queríamos darle un minuto a Bernardo, perdón lo mezquino del tiempo, pero bueno, no estaba considerado como panelista, pero sí tiene una experiencia muy rica por el producto de su trayectoria laboral y también de la institución que representa. Entonces, ¿nos quisieras decir algunas palabras al cierre? No, yo suelo decir hoy día representando a un participante de alguien que hicieron esto hace 20 años, en los cuales se ve que no solamente son la infraestructura o los inmuebles, sino que también efectivamente hay una comunidad en el centro y eso permite de manera ya, a partir de una política, atender grupos vulnerables que no están asociados a temas económicos, como son los discapacitados o la gente en situación de calle, y eso el sistema lo tiene incorporado, y yo creo que el pensarlo de manera compleja permite hacer un poco lo que plantea Roberto con respecto a responder particularmente, y eso es lo que permitiría pensar que además de esto, la construcción de un sector requiere no solamente pensar en los temas asociados al servicio, sino también a, como decía, al financiamiento. Podríamos pensar en temas asociados a las pensiones asociadas a este tipo de vivienda, que son cosas que hoy día ya se hacen. Y en ese sentido, el poder traer esos modelos, yo creo que es lo que posibilita hacerlo de manera efectiva y más rápida, porque la necesidad está hoy. Eso. Muchas gracias, Bernardo. También, Martín, como expusiste, no sé si quieres decir algunas palabras antes de cerrar la conversación. No, yo solo como para recoger la cantidad de comentarios que han llegado, creo que esta propuesta también responde a ese espíritu de ir recogiendo aprendizajes que existen en los distintos sectores. Han llegado comentarios desde desarrollo social, desde la industria, desde la academia y la sociedad civil, que creo que responden a la misma lógica que estamos tratando de construir, que es una propuesta que incorpore conocimientos de distintos sectores. Y que estamos mirando todos los comentarios y evidentemente los vamos a ir tomando para ir perfeccionando la propuesta. También me sumo a las palabras de Martín, agradecemos mucho el interés, nosotros estamos entusiasmadísimos con este tema, lo vemos con urgencia, no podemos seguir esperando, y también recalcar que, como decíamos antes, es solo una propuesta que puede ser revisada, que es perfectible, y que además tiene que ser complementaria con otros mecanismos. En el chat se mencionaba el stock de vivienda existente, también lo señaló Alberto. También se ha mencionado el rol de las cooperativas, entonces es interesante las distintas figuras que pueden ir asumiendo estos desafíos. Aclarar también o reforzar algo que dijo Martín, que el proyecto se enfoca en buenas localizaciones, en lugares que tienen alta presión de vivienda, no en lugares aislados, porque también era una duda que salía en el chat. Por supuesto que hay muchas preguntas por las poblaciones específicas respecto a lo que decía Roberto también, por migrantes, adultos mayores, personas en situación de calle, entonces claramente el arriendo puede representar una solución para ese tipo de personas. Y finalmente alguien mencionaba por ahí también cómo instalar el arriendo en un contexto en que está tan fuerte la cultura de la casa propia y que hay tanta desprotección en tantos ámbitos. Entonces al final la vivienda representa un patrimonio y como un seguro de vida en un contexto de mucha incertidumbre, de creciente también incertidumbre laboral, bueno, qué decir de las pensiones, que hay una crisis tremenda, y en ese sentido también decir que la vivienda en arriendo tiene el desafío de ser una solución ejemplar, no solamente a nivel material, sino también social, de localización, de integración, para que realmente sea atractivo para ciertos hogares, entendemos, no para todos, optar esa solución, al menos transitoriamente, en vez de la propiedad. Y por último, recalcar nuestro afán de posicionar el rol de las asociaciones de vivienda, que son estas entidades sin fines de lucro, que creemos que hay que fortalecerlas.
Y ahí también creemos que por sí solas hoy día las entidades sin fines de lucro no van a poder abordar este desafío, necesitamos fortalecerlas con estos nuevos apoyos, con suelo público, con apoyo financiero, con asesoría, etcétera, y también vamos a ir trabajando como centro en empujar esa figura en el futuro. Le queremos dar muchas gracias a todos los panelistas, también a Bernardo, bueno, a Martín por su presentación, fue una conversación súper rica, por supuesto, a todos los asistentes y las asistentes. Siempre uno queda corto, da muchas ganas de seguir profundizando, y les vamos a recordar que este video, así como la presentación de Martín, va a quedar disponible desde mañana en nuestro sitio web, que es politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos y todas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Panelistas y equipo profesor José. Muchas gracias. A seguir empujando. Gracias. Y gracias a Eso, todos a seguir y todas las empujando. asistentes, que estuvo súper ahí movido el chat también. Muchas gracias.